Buenos días, queridos profesores de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor del área de CTA. ¿Sí? En esta ocasión vamos a ver química con el tema enlaces covalentes 1, dirigido para el tercer año de secundaria. Muy bien, arranquemos. Marco teórico. El enlace covalente se produce mediante la compartición de pares de electrones, principalmente entre átomos de elementos no metálicos, aunque también pueden intervenir metales poco activos como el berilio, aluminio ¿cómo se llama? Mercurio, ¿sí o no? Mercurio, tengan cuidado. Ya. Y trae como consecuencia la formación de moléculas o iones poliatómicos, ¿sí? Entonces, tienen que darse cuenta de la característica, es la compartición. El enlace iónico es el robo de electrones, ¿no? Cuando un elemento le roba al otro, o un elemento fácilmente se desprende de sus electrones. ¿Sabes qué? Te los regalo, se desprende. Ese se llama enlace iónico. Y ocurre entre quienes, entre los metales, ¿sí? Entre los metales, ¿sí? Puede unirse un metal con un no metal, claro, y ahí se va a producir un enlace iónico. Pero en el enlace covalente, entonces, los enlaces covalentes, ¿sí? Justamente los enlaces covalentes están relacionados con no metales, y solamente los únicos metales que pueden estar relacionados son el berilio, aluminio y el mercurio. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo para la formación de enlaces químicos en el hidrógeno, ¿sí? Se van a compartir los electrones, su electronegatividad es 0, pero cuando se forman con el cloro, ¿sí? También va a haber compartición de electrones, pero en este caso su electronegatividad va a ser diferente de 0. Entonces, este tipo de enlace, cuando son el mismo elemento, se va a llamar un enlace covalente del tipo apolar. ¿Por qué? Porque son el mismo elemento. Y se llamará polar cuando se relaciona, ¿no?, con otro elemento. Vamos a ver justamente esas definiciones, ¿no? Ahora, clasificación de los enlaces covalentes. Según el número de electrones apartados para formar el par eléctrico enlazante y su polaridad, tenemos A, enlace covalente normal, ¿no? Enlace covalente normal. Cada átomo aporta un electrón en la formación del enlace, ¿no? Cada átomo aporta un electrón en la formación del enlace, o sea, cada uno. Yo te doy uno, tú das uno y formamos un enlace los dos, ¿no? ¿Cómo se llama uno de ellos? Apolar o puro. Se da cuando los átomos comparten equitativamente los electrones de enlace. Generalmente participan átomos del mismo elemento no metálico. Ojo, átomos del mismo elemento no metálico. Y acá viene la característica, ¿no? Se da cuando los electrones comparten equitativamente los electrones de enlace. Generalmente participan átomos del mismo elemento. Y esto es la clave para lo que vamos a hacer ahora, ¿no? El mismo elemento. Y siempre la electronegatividad para un enlace apolar es 0. Como es el mismo elemento, van a tener electrones de valencia en ambos casos, o electronegatividades en ambos casos, y al ser iguales se restan, y la diferencia o la variación de la electronegatividad va a ser 0. Muy bien. Ejemplos. Tenemos el cloro gaseoso, ¿no? El Cl2. ¿Por qué razón? Porque los dos son cloros. Sería un cloro-cloro que está uniéndose por medio de un enlace covalente del tipo apolar. Muy bien. Y claramente, ¿no? El cloro tiene como electronegatividad 3,0, ¿no? Entonces, si yo resto 3,0 menos 3,0 me va a dar 0. ¿Por qué? Porque es la diferencia o variación, ¿no? La variación de la electronegatividad es 0 porque al ser el mismo elemento van a tener la misma electronegatividad. Y al variar va a ser 0. Listo, tenemos el polar. Se presenta cuando los electrones enlazantes no son compartidos equitativamente por los átomos debido a que uno es más electronegativo que otro, ¿no? Se presenta cuando se lanzan enlazantes no compartidos equitativamente. Ajá, o sea que uno te puede dar un electrón, el otro te puede dar 2 electrones o algo parecido, ¿no? O sea, uno tiene una cantidad de electrones, el otro tiene otra cantidad de electrones,
uno te da su átomo y el otro no, claro. Y vamos a ver los ejemplos. La electronegatividad que es diferente de 0, o la variación de la electronegatividad es diferente de 0. Y va a ser mayor que 0 y menor que 1,7, ¿no? Entonces, se da para elementos distintos. La electronegatividad se da para elementos distintos. Por ejemplo, tenemos el yoduro de hidrógeno, HI. El yodo tiene 7 electrones y se va a enlazar con su único electrón que tiene el hidrógeno. Y van a formar un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque los dos son diferentes elementos y uno tiene solamente un electrón y el otro tiene 7 electrones de valencia. ¿Ya vieron? Entonces, y aparte la electronegatividad es diferente de 0. Luego, letra B. Tenemos enlace covalente coordinado o dativo. Tiene lugar cuando uno de los átomos aporta el par de electrones enlazantes, ¿no? El par de electrones enlazantes. Entonces, si por ejemplo a un elemento le falta electrones, ¿qué hace? Él se lo va a dar, pero lo va a compartir. O sea, yo te doy los 2 electrones que te faltan y tú vas a completar tus 8 electrones, ¿sí? Tiene lugar cuando uno de los átomos aporta el par de electrones enlazantes. Tenemos el dióxido de azufre. ¿Y qué me estoy dando cuenta yo? Me estoy dando cuenta de lo siguiente. Que el oxígeno, ¿no? Que el oxígeno, en este caso, está recibiendo 2 átomos. ¿De quién? Está recibiendo 2 átomos del azufre. ¿Sí? El oxígeno está recibiendo 2 átomos del azufre. ¿Sí? Está recibiendo 2 átomos del azufre. Luego de eso, ¿qué tenemos? Bueno, acá tenemos un enlace, ¿por qué? Enlace simple, mira. Tenemos el oxígeno tiene un electrón, el azufre también 1, oxígeno 1, azufre 1. Pero acá lo que está haciendo el azufre es darle esos 2 electrones al oxígeno, ¿sí? No le está robando, sino le está dando esos 2 y se van a unir. ¿Para qué? Para que los 2 compartan, ¿no? Es como decir, yo te doy esos 2, pero te unes conmigo. El oxígeno no aporta ningún electrón, pero el azufre sí está dando sus 2. Te doy esos 2, pero nos unimos. Mientras en el otro está diciendo, ya, tomo uno tú, uno yo, nos unimos. Uno tú, uno yo, nos unimos. Pero acá yo estoy dando 2. Los 2 electrones, pero tú no tienes esos electrones. Yo te los doy, pero nos unimos. Ese es el enlace dativo. Una vez formado el enlace, tanto el enlace covalente normal como el dativo son idénticos en cuanto a energía y longitud de enlace. Número 2. Según el número de pares electrónicos enlazantes, enlace simple, ¿no? Cuando los átomos enlazados comparten un par de electrones, así como por ejemplo acá, ¿no? Aquí por ejemplo hay enlace simple, un electrón del oxígeno, uno del azufre. Es un enlace simple, ¿no? Y ahora, el enlace simple se le denomina sigma. Muy bien. Enlaces múltiples, ¿no? Se da cuando los átomos enlazados comparten más de un par de electrones. Este puede ser doble o triple, ¿no? Por ejemplo acá lo podemos ver claramente. Acá tenemos un electrón, acá otro electrón y forman un enlace, otro enlace. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ellos dos forman un enlace simple y acá otro enlace simple. Pero como en total son 2, tenemos un enlace doble, ¿no? Uno es sigma y el otro es pi. Mientras que en el enlace triple, ¿sí? Que son 3, voy a tener 2 que son pi y uno que es sigma. Ya, muy bien, vamos a ver. En este caso, el H2 tiene HH, ¿no? Tiene HH. HH tiene enlace sigma. El O2 también tiene enlace sigma y pi. Tiene un enlace doble. ¿Te das cuenta? Tiene enlace doble. Y acá claramente, ¿sí? Y aquí claramente es un enlace del tipo apolar. ¿Por qué? Porque son el mismo elemento. Acá tenemos 3, ¿no? 3 electrones enlazados, un enlace triple, donde es pi, sigma, pi. Luego H2O. Tenemos, en el H2O tenemos 2 enlaces. Y esos son enlaces sigma, pero no es doble, porque está uno para un hidrógeno, otro para otro hidrógeno. Muy bien, el SO3. Ajá. Acá es O por si acaso. Entonces acá tiene 12. A ver. Muy bien. Acá va a ser dativo. ¿Por qué?
Porque el azufre le va a dar 2 al cloro y se va a enlazar. Al oxígeno, perdón, 2 al oxígeno y se va a enlazar. ¿Sí? Y el azufre le va a dar 2 al otro oxígeno y también se va a enlazar. Entonces va a tener 2 enlaces sigma y un enlace doble que es sigma y pi. Acuérdense que el dativo es que te doy esos dos, pero nos enlazamos. Acuérdense de eso. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Listo, vamos a pasar ahora sí a nuestros ejercicios. De acuerdo a la ubicación de los elementos A, B, C, X, Y, E, D, en la tabla periódica actual señalen la proposición correcta. 1 en romano. A y B forman un enlace covalente polar. 2. X y Y forman enlace iónico. 3. B y C forman enlace dativo. 4. Y y forman enlace covalente apolar. Muy bien. A y B no forman enlace polar, pues solo se da entre elementos de grupos 3A hasta el 7A. Ojo, el enlace covalente polar solamente se da entre elementos del 3A y, bueno, desde el 3A hasta el 7A. Los elementos del 1 y 2 no realizan enlace del tipo polar. Por esa razón que es falso. ¿Sí? Puede ser polar porque son diferentes elementos, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque se realiza mayormente del grupo 3 al grupo 6. Listo. X y Y no forman enlace iónico, pues solo se da entre metales. Claro, el X y Y no está en la categoría de los metales. Y no puede ser repuesta, ¿por qué? Porque solamente se da entre elementos metálicos. Y acá no son metálicos. El B y el C. A ver, miremos aquí. El B y el C. El B y el C están en el grupo 1 y 2. Dice, no forman enlace dativo, pues no cumplen la regla del octeto. Claro, acá tiene tan solo un electrón de valencia. Y acá tiene 2 electrones de valencia. Sumados, ¿cómo sería? Un electrón de valencia más 2 serían 3. Y para formar el octeto, cada uno de ellos tiene que tener 8. ¿No? O uno puede tener 2, ¿correcto? Puede tener 2, condición de gas noble, helio. Y el otro tiene que tener 8, pero acá no se va a cumplir el octeto, porque el otro no va a tener para formar 8. Como máximo hay 3 electrones de valencia en todo. Entonces no van a poder formar el octeto. Y al no formar el octeto, entonces no es un enlace dativo. Y y Y forman enlace polar. Claro. Y y Y forman un enlace apolar. Claro. ¿Por qué razón? Porque son el mismo elemento, por lo tanto es verdadero. El enlace apolar se da solamente cuando son el mismo elemento. Muy bien, ahí está la respuesta en la número 1. ¿Qué más? En la número 2, el dióxido de carbono presenta enlaces del tipo covalente normal. El dióxido de carbono presenta enlaces del tipo covalente normal o simple, ¿sí? Listo. La molécula de hidrógeno presentan enlaces del tipo sigma. ¿Sí? Del tipo sigma. ¿Por qué? Porque se une el H con el H, ¿no? Se une el H con el H y de ahí justamente se va a obtener esa información, ¿no? En el caso del dióxido de carbono es COO, ¿no? COO. Tenemos C, O y O, ¿sí? Es un enlace normal, ¿de acuerdo? Es un enlace del tipo normal. Ya está. Listo. Muy bien. Mientras la molécula de hidrógeno, H2, forma enlace del tipo sigma. ¿Por qué? Porque se va a enlazar el H con el H. Entonces los dos se van a formar un único enlace. Mientras el otro es un enlace del tipo normal o simple, ¿sí? Muy bien. El número 3, me dicen, calcula la cantidad de enlaces sigma en el ácido. Muy bien. En este caso, como hay 3 hidrógenos, hay 3 enlaces sigma, ¿sí? Hay 3 enlaces sigma, 3. Luego, la rayita, 1 más, van 4. Luego, el hidrógeno tiene 2 enlaces. Como es H2, tiene 2 enlaces, 2. Luego, 1 más, que es la rayita. Luego 2 más, que es el hidrógeno, el H2. Luego una rayita, 1 más. Luego
2, luego 1, luego 2, luego 1, ¿sí? Luego acá hay 1. Profe, ¿y esa raíz de costado? No, solamente la que están enlazadas con otros elementos. Entonces acá tenemos, ojo, acá tenemos un sigma y un pi. Ajá, ya ve. Entonces acá hay un pi, ya está. Luego acá, no, acá hay 1 más y acá hay 1 más. Sumados todos ellos, ¿sí? Sumados todos ellos, ¿cuánto nos va a resultar? Nos va a resultar 19, ¿sí? ¿Cuánto nos va a resultar? 19 enlaces sigma, ¿sí? El H2, H3, todos ellos forman un enlace sigma cada uno. Si es H2, forma 2 sigmas. Si es H3, 3 sigmas. ¿De acuerdo? Entonces, así como también se cuentan los enlaces. Y cuando es doble, uno es sigma y el otro es pi. Entonces, si te dicen de los sigmas, solamente va a haber uno. Y si es triple, habrá un solo sigma. Acuérdense de eso. ¿Sí? Muy bien. Y vamos al ejercicio número 4. Me dice, el compuesto presenta enlace covalente apolar. Claramente, el enlace covalente polar se da entre el mismo elemento. Por lo tanto, la respuesta es N2. Claro, porque acá tenemos hidrógeno-oxígeno. No es apolar. Potasio-bromo no es apolar. Carbono-oxígeno no es apolar. Carbono-hidrógeno no es apolar. Y el único que sería adecuado sería el nitrógeno 2, el N2. ¿Por qué? Porque forman un enlace del mismo elemento químico. ¿Sí? Muy bien. Eso sería todo con respecto a esta clase. Se le va a dar la ficha de aplicación para que ustedes lo puedan presentar, muchachos, y puedan realizar mejores actividades, ¿sí? Y aprendan un poquito más, ¿sí? Practiquen esto bastante, lean bastante bien, y esto no es un tema difícil, solamente es cuestión de que sepan los conceptos adecuadamente, ¿sí? Nos vemos hasta mañana, muchachos, cuídense, chao. ¿Sí? Practiquen bastante, acuérdense de eso.